Materia, vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra del Señor. Y hace un domingo, hace 8 días, en la predicación veíamos acerca de los beneficios que recibimos a través de la sangre del Señor Jesús, ciertos beneficios especiales en nuestras vidas. Y veíamos, por ejemplo, que por medio de la sangre del Señor Jesucristo hemos obtenido eterna redención. Hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesús, de tal manera que ahora le pertenecemos completamente al Señor, somos de Él. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:8 que si vivimos o morimos, somos de Él, le pertenecemos a Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque pase lo que pase, somos ya del Señor. Y el segundo beneficio que veíamos también tiene que ver con la sangre del Señor, y es que nos ha hecho cercanos a Dios. Ahora estamos en una relación estrecha entre Dios y nosotros, de tal manera que ahora podemos decirle a Dios Padre, y Él nos llama a nosotros hijos. Es una relación grandiosa, es una relación filial, familiar, prodigiosa, ¿sí? De tal manera que volvemos otra vez a enfatizar, puede ser que haya presiones, luchas, situaciones críticas en nuestra vida, pero al ser hijos de Dios lo tenemos completamente todo, porque Él es nuestro Padre. En tercer lugar, veíamos que tenemos el perdón de nuestros pecados. Por la sangre de Cristo hemos sido perdonados, de tal manera que podemos tener acceso a la presencia del Señor, porque fuimos ya perdonados, nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo, y nuestro corazón ahora tiene una nueva vida. Propiamente tenemos un nuevo corazón que ama y sirve al Señor, ¿sí? No se ha restaurado nuestro corazón, más bien se ha cambiado por un corazón nuevo, perdonado por la sangre de Cristo. Y tenemos ahora también paz con Dios. Entonces, la cuarta bendición es que tenemos paz con Dios. Ya no hay problema entre Dios y nosotros. Antes éramos enemigos de Dios. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros porque le fallamos, pisoteamos la ley de Dios. Vivíamos una vida perdida, tomando a Dios en forma indiferente, apática, pero ahora ya no. Ahora hay paz entre Dios y nosotros. Y la última cosa, la quinta, ahora tenemos, hermanos, un corazón limpio, de tal manera que podemos ofrecer nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios con plena confianza. Y vamos a ver todavía algo más relacionado con la sangre del Señor en esta noche. Tomando en consideración que hoy celebramos la cena del Señor, es importante que tomemos en cuenta lo que la Biblia nos enseña acerca de la obra preciosa del Señor Jesús en la cruz, y que al derramar su sangre hemos sido beneficiados de una manera tan plena, tan grandiosa, tan inimaginable para nuestro bien, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la protección y la limpieza en el creyente, la protección y la limpieza en el Hijo de Dios. No es lo mismo, hermanos, déjenme establecer este parámetro. No es lo mismo pecar como una persona perdida sin Cristo a pecar como un hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Pecar como si no fuera, mejor dicho, pecar sin ser hijo de Dios es estar bajo una condenación, es estar de camino a la propia destrucción de nuestra vida, es ir a la muerte. Si la muerte nos llegara, iríamos a la condenación eterna, porque no tenemos una relación correcta con Dios. Y el pecar se ha convertido en una situación habitual, es parte de nuestra vida. Proverbios dice que el justo caerá 7 veces y se levantará, pero el impío caerá y ya no se levanta, ahí se queda, porque su misma naturaleza pecaminosa lo hunde. No puede levantarse, no tiene la capacidad de levantarse. No tiene el temor de Dios, no tiene la presencia de Dios, porque vive en enemistad con Dios, y por lo tanto se hunde, se queda ahí tirado, por decir así, en el sentido metafórico. Pero cuando peca un cristiano es otra cosa. Cuando pecamos como cristianos, porque sí pecamos, la Biblia dice claramente que no hay justo que haga bien y nunca peque, y todos en algún momento le fallamos a Dios,
pero es una situación diferente porque ahora como hijos de Dios, la relación es diferente. Y como hijos de Dios, ahora ya no estamos bajo condenación, pero sí bajo la disciplina del Señor, bajo la dirección de Él. Y miren, esto no es nada misterioso, esto no es ningún problema para entender, porque cuando le fallamos a mamá, por ejemplo, todos hemos sido hijos, y le fallamos a mamá, en un momento ella nos castigaba, nos quitaba ciertos privilegios, nos decía que ya no podíamos salir a jugar con nuestros amigos, nos apagaba la televisión o hacía algo con la finalidad de disciplinarnos. Pero, ¿dejábamos de ser hijos? No, seguíamos siendo hijos. Aunque mamá en un momento dado estaba molesta porque le hicimos enojar, porque hicimos algo indebido, pero seguíamos siendo hijos. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Somos hijos de Dios por la sangre preciosa de Jesús, porque Él la ganó nuestra salvación en la cruz del Calvario y nos las ofreció, la aceptamos, nos arrepentimos, aceptamos a Cristo y desde ese momento nos convertimos hijos de Dios y por lo tanto ahora la relación o la comunión entre Dios y nosotros es totalmente diferente. Se ha establecido una relación de padre a hijo y ahora tenemos la comunión. ¿Podemos hacer enojar a nuestro Dios? Sí. ¿Cuándo hacemos enojar a nuestro Dios? Cuando pecamos, cuando le fallamos, cuando hacemos algo indebido. Pero no dejamos de ser hijos de Dios. Y lo que hace Dios es que nos advierte, nos llama la atención, permite que el pecado que hemos cometido traiga sus consecuencias, pero Dios sigue tratándonos como hijos. Y llega el punto en que por su gracia, por su amor, Dios habla a nuestro corazón que nos hace sensibles porque el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón y nos hace sensibles y buscamos otra vez al Señor y volvemos al camino y se nos restaura la vida. Entonces, en este sentido vamos a ver que tenemos protección y limpieza en nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a ver dos cosas. Y es ahí donde actúa la sangre del Señor Jesús. Veamos este pasaje bíblico, por favor. Vayamos hasta Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y es un texto muy conocido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y es un texto muy conocido que muchos hasta lo sabemos hasta de memoria. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero fíjense bien, hermanos, ahí está la consideración. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno cayó en una situación no agradable, le falló al Señor, pecó delante de Dios, veamos, ahí está la protección. Ahí está la protección. Por eso el tema de esta noche es protección y limpieza en el creyente. Dice el Señor en este pasaje, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Ahí lo dice mismo, Jesucristo mismo. Antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, antes de rendir nuestra vida a Dios, no éramos hijos de Dios y por lo tanto no teníamos abogado. Estábamos hundidos, íbamos de camino a la perdición. Pero ahora es diferente. Ahora como hijos de Dios, si podemos pecar, no significa que estamos dando lugar a que, bueno, pues el pastor ya nos dijo que sí debemos de pecar y hay que pecar. No se trata de eso. Es simplemente que si en un momento, en una situación de debilidad espiritual, le fallamos a Dios, tenemos a alguien que nos defienda. Tenemos a alguien que sale al encuentro de nosotros. Hay alguien que está dispuesto a apoyarnos para salir de esa condición. El Señor no quiere que permanezcamos en el pecado, porque permanecer en el pecado significa que estamos hundiéndonos en nuestra vida espiritual y que tarde o temprano vamos a recibir serias consecuencias, pero Dios no quiere eso. Y nuestro abogado, que es el Señor Jesús, actúa a nuestro favor. ¿Para qué es un abogado? Un abogado es para defendernos.
Un abogado sale a dar la cara, por decir así, a nuestro favor. Le fallamos a Dios, pecamos contra Dios, pero nuestro abogado dice, Señor, espera, déjame tratar con él. Yo lo defiendo, yo estoy a su favor, yo he muerto por él en la cruz, yo he derramado mi sangre por él. Así es que, Señor, déjame tratarlo, déjame levantarlo, déjame sacarlo de la condición en que está, para que de esta manera pueda adorarte, y aboga a nuestro favor. Y luego, antes de este pasaje, allí en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 5, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque, hermanos, el pecado es una enfermedad. Hermanos, cuando ustedes están enfermos de gripe, de dolor de estómago, de los nervios, de la cabeza, del corazón, de los riñones, del hígado, ¿pueden ejecutar bien sus funciones? ¿Pueden llevar bien a cabo sus actividades diarias? ¿Pueden trabajar correctamente en sus lugares donde laboran? ¿Pueden llevar una vida bien allí en su hogar? No, porque la misma enfermedad les impide. La misma enfermedad nos impide llevar a cabo nuestras funciones. ¿Qué hace el pecado en ese sentido, en esa comparación? El pecado nos frena, el pecado interrumpe nuestra comunión con el Señor, nos imposibilita a llevar una vida de bendición a otros, hace que no podamos llevar a cabo una vida de gozo y de triunfo, porque el pecado nos está frenando, el pecado nos está afectando. ¿Sí? Cuando usted tiene un problema estomacal fuerte, usted quiere estar acostado nada más, le dan retorcijones, usted se siente mal y no quiere salir de casa porque sabe que está en un problema serio. Y lo mismo en la vida cristiana, el pecado nos restringe, nos limita, nos bloquea, nos impide llevar a cabo la obra de Dios. Porque cuando pecamos no cantamos felices, cuando pecamos no evangelizamos correctamente, cuando pecamos no podemos orar al Señor dándole nuestra gratitud y nuestra adoración porque sabemos que le hemos fallado. Entonces el pecado hace eso. ¿Y qué tiene que pasar? Pues tenemos que confesarlo. Y es ahí donde el Señor Jesucristo, como nuestro abogado, habla a nuestro corazón, toca nuestro corazón, nos hace notar nuestra situación para decirnos, confiesa tu pecado, arrepiéntete, busca a Dios. Y miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan, que si confesamos nuestro pecado, fíjense bien, si confesamos nuestros pecados, ¿qué más ocurre? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es tan importante, hermanos, que constantemente estemos analizando nuestra vida espiritual y si hay algo que no está bien, confesarlo. No importa qué posición tengamos en la iglesia, no importa si somos los pastores, si somos los diáconos, los maestros o tenemos una posición de liderazgo, siempre debemos mantener una relación, o mejor dicho, una comunión limpia con nuestro Dios para que de esta manera podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. De lo contrario, el pecado nos bloquea. El pecado hace que no caminemos correctamente. Y si usted quiere ver un cristiano desanimado, entonces vea cómo está su vida espiritual, porque si es muy posible que al estar desanimado es porque algo no está bien en su corazón, le ha fallado a Dios en algún punto. Entonces debemos de tomar en consideración esto. La sangre del Señor Jesús actúa a nuestro favor, trayendo la limpieza y por medio de Jesucristo la protección de nuestra propia vida.
para que de esta manera podamos caminar correctamente, ¿sí? Ve a un cristiano gozoso, ve a un cristiano que está trabajando en la obra de Dios, ve a un cristiano que está con problemas, pero vive una vida victoriosa, es porque su comunión con el Señor está bien, no hay problema. Puede estar con un sinfín de problemas, pero vive una vida victoriosa porque Cristo le está protegiendo y tiene un corazón limpio delante de Dios y por eso vive de esa manera. Ve a un cristiano derrotado, ve a un cristiano desanimado, ve a un cristiano que ya no quiere venir a la iglesia y es un cristiano que tiene un pecado dentro de su corazón, porque le está bloqueando su desarrollo, su crecimiento, su comunión con Dios. Ese es el problema. Tal vez puede decir un hermano, es que yo no he cometido grandes pecados, no he asesinado, no he hecho cosas malísimas. No es necesario, hermanos, no es necesario eso. Puede ser un pecado pequeño. Delante de Dios, pecado es pecado. No hay pecados grandes ni pecados pequeños. Pecado es pecado. Y entonces el pecado afecta a nuestras vidas. Miren, hermanos, puede ser que el pecado sea silencioso, como la diabetes, pero está afectando. Y debemos de siempre tomar con seriedad eso en nuestra vida espiritual, porque si no, nosotros mismos nos arruinamos. Mire, tuvimos la oportunidad de conocer a una hermana muy querida por nosotros en la familia, pero esta hermana tenía diabetes y resulta, perdón por la expresión que les voy a decir, pero resulta que se cortó una de sus uñas de uno de sus pies, pero se lo cortó mal. Y usted sabe lo que ocurre con una persona diabética. Se le empezó a poner negro su dedo, a tal grado que tuvieron que quitárselo, tuvieron que cortárselo. Y no solamente eso, sino que después la enfermedad siguió subiendo por su pierna, que le tuvieron que amputar su pierna por un simple descuido, por algo tan simple de cortarse las uñas. Pero qué serio es eso. Y sobre todo por una persona que está con esa enfermedad. Ahora, hermanos, el pecado es así. A veces lo tomamos de una manera tan ligera, pero Dios no. Por eso es que tenemos un abogado y tenemos su sangre preciosa para ayudarnos a vivir de una manera limpia y protegida para caminar correctamente delante de nuestro Dios y poder vivir una vida triunfante, ¿sí? Entonces pensemos en esa situación. Entonces en ese sentido, como creyentes debemos de confesar constantemente nuestro pecado, no dejarlo para el próximo domingo cuando vaya a la iglesia, para cuando lo sienta, cuando a ver qué sucede. No debemos tener esa manera de pensar ni de sentir. Debemos actuar inmediatamente para que Dios actúe a nuestro favor. Llevar una vida limpia es llevar una vida victoriosa. Y Cristo nos protege para poder llevar esa vida victoriosa. Entonces debemos de tomar en cuenta, en consideración, esa situación. Ahora, la segunda cosa, tenemos un enemigo. Apocalipsis capítulo 12 dice de la siguiente manera, por favor vayamos a nuestras Biblias, Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11. Apocalipsis 12, versículos del 10 al 11. Dice de la siguiente manera este texto, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora note lo que dice el texto, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Quién es el acusador? Es el diablo. Tenemos un acusador. Tenemos alguien que nos está molestando la conciencia todos los días. Porque ese acusador quiere arruinarnos. Mire,
El diablo no le puede hacer absolutamente nada a Dios. Absolutamente nada. El diablo no puede con Dios, pero sí puede con nosotros. Y la manera como el diablo actúa para poder hacer molestar a Dios, para enojar a Dios, es molestándonos a nosotros. El diablo no puede hacer nada con Dios porque Dios es todopoderoso, es infinitamente santo, sabio y lo sabe completamente todo. Y el diablo sabe que no puede hacerle nada a Dios, pero así a nosotros. Y entonces el diablo busca una manera de cómo afectarnos. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en la calle y estamos actuando de una manera indebida a la voluntad de Dios, el diablo inmediatamente sube al cielo para poder acusarnos. Porque es la manera de molestar a Dios. Es la manera de hacer sentir mal a Dios diciéndole, este es tu hijo. Esta es la clase de personas por las cuales dejaste que tu hijo muriera en la cruz por esta gente. Y lo molesta, ¿sí? Y ahora, hermanos, ¿cómo podemos salir vencedores de esta situación? Vea el versículo 11. Veamos el versículo 11. Dice, y ellos le han, es decir, nosotros, los creyentes, ellos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero. ¿Cómo podemos taparle la boca al diablo? ¿Cómo podemos hacer que Dios no se sienta mal por nosotros cuando pecamos? Porque cuando pecamos, el diablo aprovecha esa oportunidad. Pero ¿cómo podemos taparle la boca al diablo? Confesando inmediatamente nuestro pecado. Confesándolo inmediatamente. Cuando le decimos al Señor, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname y limpia mi corazón y yo quiero caminar en tu voluntad, quiero hacer lo que a ti te agrada, ayúdame, limpia mi corazón con la sangre de tu Hijo. Entonces el Señor Jesucristo actúa como nuestro abogado y su sangre nos defiende delante de ese acusador, diciéndole a ese acusador, ya no tienes nada con ellos porque yo he dado mi vida por ellos y mi sangre les ha limpiado. Y mire qué bendición tan grande. Entonces, al diablo se le tapa la boca. Pero debemos de tener conciencia de esta situación, porque si no, entonces le damos la oportunidad al diablo de hacer de las suyas. Mire, debemos de ser muy conscientes porque tenemos ejemplos en la Biblia de personas que vivieron en una situación muy especial con Dios, pero se dejaron llevar por el diablo. David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre que compuso 75 salmos de adoración a Dios. Era un hombre que buscaba siempre a Dios para las victorias en la guerra. Pero un día se le ocurrió hacer un censo. Y mire, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas 21:1 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, fíjese bien el verbo, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, no leamos todo el pasaje, por favor, créanme lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Qué de malo había que David hiciera un censo? Que hiciera un censo en su población, que supiera cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos había en su pueblo. ¿Qué de malo habría eso? Lo malo no estaba en eso. Lo malo es que David estaba confiando y orgulloso más en su ejército. Si usted quiere seguir leyendo el contexto, seguir leyendo el pasaje, David se sentía orgulloso de su ejército en lugar de confiar en su Dios. Cambió de mirada. En lugar de confiar en Dios, que siempre le había salvado y ayudado, ahora ponía su mirada en su ejército. Ese fue el problema. ¿Pero quién le incitó? Pues aquí el diablo. Entonces, hermanos, si David, siendo un gran hombre de Dios, estaba en esta situación, ¿qué nos imaginamos nosotros? Por eso es que debemos de abrir bien los ojos, porque en un momento dado el diablo también nos va a incitar, nos va a motivar, nos va a empujar para hacer algo indebido, algo que moleste a Dios y que al final de cuentas, pues también nosotros vamos a ser afectados.
Ahora, una cosa más. Vayamos al libro de Job, capítulo 2, por favor. Vamos allá adelantito, por favor, para que veamos la situación. Dice en el capítulo 2 de Job, versículos del 7 en adelante. Fijémonos lo que dice el texto. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el caso de Job, él permaneció fiel y firme en su fe. Pero ¿qué sucedió con su esposa? Al ver cómo Satanás estaba actuando contra su esposo con esa enfermedad, su esposa no pudo aguantar el problema. Ahora, no solamente el problema de la enfermedad de Job, ya sabemos que había una serie de factores terribles que le habían afectado a esta señora, la esposa de Job. Había perdido a sus hijos, 10 hijos, habían perdido todo su ganado, habían perdido todas sus propiedades, estaban en una tremenda ruina económica. Ahora la enfermedad de Job. ¿Y qué hizo ella? Le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Se dejó llevar por las circunstancias. En lugar de mirar hacia arriba, como Job lo hizo más adelante, la pobre señora se dejó llevar por sus sentimientos. Y entonces dijo estas palabras terribles. ¿Cuántos sermones no se han hecho en contra de esta pobre señora? ¿Cuántos sermones no se han atacado a esta pobre señora? Pero se dejó llevar porque el diablo estaba actuando ahí contra ellos. Un descuido, una rendija en nuestra vida espiritual, algo que no está bien en la voluntad de Dios, el diablo lo aprovecha para poder acusarnos, para poder hacer algo que esté mal en nuestras vidas. Y esa es la razón también de por qué estamos desanimados, por qué ya no queremos servir a Dios, por qué ya no estamos tan entusiastas como al principio, ¿sí? Cuando Dios nos llama para ser parte de Él y lo aceptamos como Salvador personal, estamos fervientes, gozosos, animados. Cuando Dios nos permite realizar una obra especial y vemos la bendición de Dios, estamos animados. Pero cuando vienen los problemas y vienen las situaciones y las luchas espirituales, entonces nos venimos abajo si no estamos bien con Dios. Porque el diablo va a aprovechar eso. El diablo va a aprovechar simplemente una pequeña grieta de nuestra vida espiritual para poder atacarnos. El diablo no necesita puerta completamente abierta para que le demos entrada. Necesita una pequeña rendija. Y entonces nos afecta. Ahora veamos otro ejemplo más. Vayamos al capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Ya vimos en el caso de David, ya vimos en el caso de la esposa de Job. Ahora vayamos a este personaje que aparece en Mateo capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Veamos este pasaje, hermanos. Versículo 21 al versículo 23. Del 21 al 23 de Mateo 16. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren qué mensaje Jesús les está diciendo. Este mensaje les está animando a los apóstoles y especialmente a Pedro a hacerle ver que Cristo va a la cruz para llevar a cabo la obra más grandiosa de toda la humanidad, la salvación de los hombres a través de su propia muerte, y que va a resucitar al tercer día. Pedro y los apóstoles deberían estar gozosos de saber que por la muerte de su Salvador ellos iban a tener una redención eterna. Pero miren lo que sucedió con Pedro. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenir? Reconvenir significa que le empezó a dar consejos, empezó a importunarle, diciendo: Señor, no hagas esto, por favor.
Vamos a terminar de leer el texto. Dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No vayas a la cruz. Mire qué problema tan tremendo. Qué falta de visión de Pedro al no darse cuenta que por la redención de Cristo en la cruz, toda la humanidad que creyera en él iba a ser salva. Pedro nada más vio la circunstancia, Pedro nada más vio el momento, Pedro solamente se dio cuenta de una situación que podía ser crítica en esa situación, pero no miró hacia adelante, no se dio cuenta de la repercusión de la muerte del Señor Jesús. Propiamente Pedro iba a estorbar el plan divino, el plan del Señor establecido desde antes de la fundación del mundo. Y miren, por eso el Señor Jesús le dijo en el versículo 23, pero él, es decir, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿quién? Porque Pedro estaba siendo influenciado por el diablo. ¿Podemos ser influenciados por el diablo? Claro que sí. ¿Se acuerdan del verbo que vimos allí en Primera de Crónicas 21:1? ¿Qué hizo el diablo con David? Lo incitó. ¿Nos puede incitar el diablo? Sí. ¿Nos puede incitar el diablo para maltratar a un hermano? ¿Para hablar mal de un hermano? ¿Para poder afectar la vida de un hermano? Sí. Y ha ocurrido muchas veces. Porque, hermanos, ¿qué tan rápidos somos para pensar mal de un hermano? ¡Qué rápido! No pensamos en el bien de él. No decimos que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, que el Señor lo cuide, que el Señor le ayude a prosperar, que el Señor lo saque triunfante. Ay, ¿ya viste lo que pasó? ¿Ya viste qué clase de persona es? ¿Ya viste cómo se viste? ¿Ya viste sus zapatillas? ¿Ya viste? Y empezamos a hablar lo negativo. Porque para eso somos prontos y porque el diablo nos incita. Por ahí dicen los predicadores que el diablo no sabe sumar ni multiplicar, pero ¿cómo sabe dividir? ¿Verdad? El diablo no suma ni multiplica, pero ¿cómo divide? ¿Sí? El diablo nos está dividiendo. Cuando utilizamos nuestra boca, nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestro corazón para hablar mal o tener una actitud negativa contra nuestro hermano, el diablo nos está incitando. Y entonces nos convertimos en instrumentos del diablo y no de Dios, aunque seamos cristianos. ¿Cómo podemos vencer esto? Bueno, otra vez regresando a Apocalipsis 12, por la sangre del Cordero. Cuando le decimos, Señor, perdóname por mis pensamientos, perdóname por mis actitudes, perdóname por mis reacciones negativas, perdóname por mi actitud que está mal delante de ti porque estoy pensando mal, Señor. Y confesamos nuestro pecado y le pedimos a Dios que nos ayude. Y entonces la sangre del Señor Jesucristo nos limpia y entonces el diablo tiene que cerrar la boca. El diablo entonces ya no puede acusarnos. ¿Cuáles son los efectos de la acusación del diablo? El diablo, para acusarnos, o al acusarnos, trata de desviar la mirada de Dios, que la pongamos en nosotros mismos. Cuando el diablo nos acusa, nos hace sentir miserables. Decimos, qué mal cristiano soy. Vuelvo otra vez a mi vida antigua. Sigo siendo la misma persona de siempre. Y empiezan pensamientos negativos de autocompasión, que llegamos a un punto en que llegamos a decir, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? ¿Para qué busco a Dios si sigo siendo la misma persona? Mejor ya no voy. Este domingo ya no voy a la iglesia. ¿Y sabe qué? Es el error más grande que cometemos. Pero eso es lo que quiere el diablo. La segunda cosa que hace el diablo al acusarnos es que le echemos la culpa a Dios. Señor, soy así, pero pues es tu culpa.
y culpamos a Dios. Si estoy viviendo de esa manera es porque tú lo permites, que no tienes todo el control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no me cambias? Es tu culpa, Señor. Y le echamos la culpa a Dios. Entonces, el diablo es tan astuto, es tan especial, que quiere afectarnos en nuestras vidas, precisamente haciéndonos caer en un desacuerdo con Dios. Por eso es que tenemos que decirle: Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida, limpia mi ser, que la sangre preciosa de tu Hijo pueda limpiar mi vida entera para caminar correctamente. Señor, yo deseo hacer tu voluntad, por favor, ayúdame. Y cuando eso ocurre, hermanos, cuando eso ocurre, entonces salimos victoriosos. Cuando le confesamos al Señor nuestras actitudes negativas y le buscamos con todo el corazón. Volviendo otra vez a Apocalipsis 12, versículo 11. Fíjense bien, hermanos, vamos a terminar de leer el texto. Versículo 11 dice de la siguiente manera: y ellos le han vencido, fíjense bien, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, mi vida no me importa, Señor, me importas tú. Tú eres lo máximo para mí. No me importa lo del mundo, no me importa ya mi familia, no me importa mi trabajo, no me importan mis diversiones, no me importa mi quehacer, me importas tú, Señor. Tú eres lo más importante para mí. Porque menospreciaron, dice aquí el texto, hasta sus propias vidas. Y entonces es que salimos vencedores. Salimos vencedores, hermanos. Qué bendición tan grande. Y esa es la forma en que Dios está actuando a través de nuestro Señor Jesucristo y su sangre al favor nuestro. Por eso, hermanos, en el amor del Señor, tomando en consideración lo que la Escritura nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando, dos cosas debemos de hacer. Uno, mantener nuestra vida limpia delante de Dios, a través de la sangre de Cristo, confesando siempre, cada día, cualquier pecado, cualquier cosa que esté mal delante de Dios, confesarlo delante del Señor, para que de esta manera tengamos la protección de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado, y también tengamos la protección contra el enemigo, que es el acusador nuestro. Y así poder mantener una comunión correcta. ¿Quiere vivir una vida triunfante? ¿Quiere vivir una vida llena del poder del Señor? ¿Quiere vivir una vida donde a pesar de las circunstancias usted pueda salir siempre triunfante? Pues ahí está la clave. Por medio de Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí en el texto del versículo 11 de Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Miren qué bendición tan grande, hermanos. Así es que tomemos en cuenta esto. La razón de por qué celebramos la Cena del Señor es para recordar que en el sacrificio del Señor Jesucristo, Él, además de que su cuerpo fue flagelado, sacrificado, molido por nuestros pecados, Él derramó su sangre para beneficio nuestro. Qué bendición. Y eso es lo que debemos de tomar en consideración. Así es que, hermanos, debemos de valorar la sangre preciosa del Señor Jesús. Debemos de valorar, porque a través de ella tenemos limpieza, protección y el cuidado contra el enemigo que quiere afectar y destruir nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque, Señor, tú sigues actuando a nuestro favor, ayudándonos a vivir vidas de acuerdo a tu voluntad, que son vidas triunfantes.